La crisis de deuda soberana en Europa, hija de la recesión mundial de 2007, ha hecho que se tambaleen los cimientos de la Unión Europea. La globalización económica, unida a los errores de los líderes políticos y financieros, ha provocado que algunos estados tengan que ser rescatados, que otros, como el nuestro, estén a punto de serlo, se ha llevado por delante gobiernos y ha mermado el estado del bienestar en Europa. Ahora se plantea la posibilidad de que algunos países abandonen el euro o de que incluso desaparezca la moneda única. Pero lo que preocupa a los ciudadanos europeos es ¿hasta cuándo va a durar esta situación? A esta pregunta intentaremos responder hoy en El color del dinero. Pocos imaginaban hace unos años que la próspera Europa llegaría a tambalearse al borde del abismo. En 2010, aún maltrecha por el efecto contagio de la debacle de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la eurozona se sumergió en la llamada crisis de deuda, una auténtica epidemia financiera que tuvo su origen en Grecia y que ha llegado a amenazar la existencia misma de la moneda única, el euro. Un informe de la Comisión Europea en el que se acusaba a Grecia de falsear sus estadísticas con el fin de maquillar su déficit marcó el inicio de una auténtica psicosis económica. La altísima deuda del país heleno y la caída de su credibilidad fueron los factores que dejaron al euro a merced de los ataques de unos mercados en los que el pánico se había propagado de forma incontrolable. El contagio se produjo con rapidez y la zona euro y su divisa común cayeron en picado. A día de hoy, el viejo continente sigue en jaque. Hasta el momento, 3 países han sido rescatados: Grecia por partida doble, Irlanda y Portugal. Y otro, España, ha tenido que solicitar un costosísimo salvamento para sus bancos. Todo en medio de durísimas medidas de ajuste que ponen en duda la viabilidad del estado de bienestar. Para tratar de averiguar cuándo conseguiremos salir de esta crisis, tenemos con nosotros a José Carlos Díez, que es economista jefe de Intermoney y profesor de Economía en ICADE. Bienvenido. Muchas gracias. Quería empezar preguntándote, tú sueles ser en todas las entrevistas, en todos los artículos, bastante pesimista con el futuro, por lo menos a corto o medio plazo, de España. ¿Mantienes ese pesimismo? ¿Hay alguna señal que...? Bueno, era el más optimista hasta el 2011 y ahora, bueno... Uno va pegado a los datos y los datos lo que siguen diciendo es que la economía está en una fase recesiva muy intensa que se superpone sobre la recesión del año 2008 y que ya las dos acumuladas empiezan a tener una depresión. Estamos hablando de tasas de destrucción de empleo del 15% y tasas de paro muy elevadas, ¿no? De todas formas, como lo vemos todo en enfoque doméstico, en el resto del mundo, especialmente fuera de Europa, pues bueno, no va mal. La verdad es que estamos viendo algunos datos alentadores en lo que es comercio internacional y algún repunte en América Latina y en Estados Unidos, y los datos de China parece que a frenarse el ajuste que se estaba produciendo. Por lo tanto, fuera de lo que es España y Europa, las cosas no están tan mal como estaban antes del verano. Hablando de España, las previsiones tanto para este último semestre del año como para el año que viene siguen siendo muy malas. ¿Podemos decir que hemos empezado a salir de la crisis o ni siquiera estamos todavía...? No, estamos en pleno fase de destrucción y hasta que no veamos un suelo es difícil empezar a proyectar escenarios de salida. Las economías tienen mucha inercia y la inercia de momento es muy recesiva. Estamos viendo niveles de destrucción de empleo en España muy elevados, pero no solo en España, estamos viendo Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre. Estamos hablando de 1/3 de la eurozona. La eurozona ya está en recesión, Alemania ha entrado en recesión, ha tenido ya destrucción de empleo neta en agosto y la tasa de paro en Europa aumenta, mientras en Estados Unidos se ha empezado a estabilizar, pero sigue cayendo lentamente, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que la situación es muy complicada. ¿Y qué errores se están cometiendo? Porque no hacen más que aplicarse medidas del Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Fondo de Estabilidad, y parece que no hacen nada. ¿Qué errores se están cometiendo? Bueno, yo creo que la medicación es la adecuada, pero el diagnóstico fue erróneo y luego el momento de la aplicación de la medicación también está siendo erróneo y la dosis. El problema es que los políticos y el gobierno en Alemania no le está diciendo la verdad a los ciudadanos, les está diciendo que crecen al 3%, sí, pero eso fue el año pasado, ahora lo que van es a un escenario recesivo y seguimos sin reconocer los errores y con las políticas que nos han llevado al error, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues hasta que no vea que se hace un diagnóstico adecuado y se da la medicación y la dosis adecuada, pues los economistas tenemos que seguir prudentes. ¿Por qué no se aprende de lo que ya hemos vivido? Parece fácil,
¿no? Es mirar cómo cayeron, cómo salieron y parece que volvemos a caer. ¿Son ciclos económicos que al final se repiten, hagamos lo que hagamos? ¿O? Y ciclos de ideas. Y yo creo que si miras la historia de América Latina, tenemos mucha riqueza de este tipo de crisis para haber aprendido. El problema es que esto es una crisis que en Europa no sucedía desde hace 80 años y nos pilla con un poquito de complejos de superioridad. La crisis más comparable con esta, que es la de la crisis de la deuda de los años 80 en América Latina, porque afectó a 45 países del mundo, incluyendo en África y en Asia. En aquella crisis hay un momento crítico donde se cometieron los mismos errores que se están cometiendo ahora y hay un cambio de gobierno en México y el presidente nuevo de México, que era Carlos Salinas de Gortari, subió a un micrófono y dijo: si no crecemos, no pagamos. Estamos hablando de errores, de lecciones no aprendidas, pero ¿por qué no aprendemos de la gente que se ha acertado? Y estoy pensando en el caso islandés, ¿por qué no podemos aplicar esas medidas aquí? ¿O por qué no se aplican? Bueno, yo no creo que los islandeses hayan aceptado, yo creo que los islandeses no tenían otra opción. El sistema bancario islandés era 11 veces su PIB. No tuvieron opción, no podían asumir la deuda externa de sus bancos. Entonces simplemente dijeron que no porque no había otra opción, pero han asumido la deuda interna. El gobierno islandés ha gastado el 25% del PIB en sanear su sistema bancario y el consumo privado en Islandia ha caído un 25%. Bueno, o sea, en España ya llevamos gastado con esto de Oliver Wyman el 5% del PIB en sanear el sistema bancario, ya la gente está escandalizada y el consumo privado ha caído un 5% desde el 2008. Estamos hablando que en Islandia es todo 5 veces peor. Entonces, de nuevo vemos la parte romántica que sí, que después de 2 años empiezan a crecer, pero estás creciendo desde la planta 14ª de los sótanos. Entonces, claro, hasta que vuelves a ver la luz en una depresión tardas 3 o 4 años para volver al nivel inicial, ¿no? Es un país muy pequeño, de prácticamente 300.000 habitantes, por lo tanto es más que un país, es un municipio o un pueblo, y yo creo que yo no replicaría. Si España hiciese lo mismo que ha hecho Islandia, yo creo que estaríamos hablando de una gran depresión mundial. No estaríamos hablando. Entonces, claro, que te haga un impago un país de 300.000 habitantes, pues es un drama, pero muy poca gente queda sin cobrar. Que haga un impago un país como España o Italia, estamos hablando de el tamaño del sistema bancario español y el tamaño del sistema bancario italiano, conjuntamente es 20 veces el tamaño de Lehman Brothers. Estamos hablando de un evento de altísima magnitud que yo creo que se debería evitar si aprendimos algo de Lehman Brothers. Pues a ver si es verdad que aprendimos algo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Turno ahora para abrir nuestra mesa de debate. Europa, no tendría que ser ni puñetera idea, vamos. Tomándose medidas adecuadas y con gente inteligente y preparada. Yo pienso que en 2 años puede salir. A estas alturas y el tiempo que llevamos ya, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe? O sea, no son capaces de encontrar un mecanismo para atajar esto. Ya ni es España, ni es Francia, ni es Alemania, yo no sé, no tengo ni idea. Cuando los políticos empiezan a tener un poco de sentido común y un poquito menos de egoísmo. Y no dejen que la gente robe a manos llenas y nos cuenten historias a los demás como si fuéramos tontos, que no lo somos. Pues no lo sé, yo espero que pronto, porque me encuentro ahora mismo en una situación crítica de desempleo. Entonces tengo esperanza de que sea pronto, pero desde luego no lo sé. Lo veo ahora mismo difícil por el tema de los políticos que no están dando no nos lo están poniendo nada fácil. Bien, pues seguimos tratando de averiguar cuánto queda de crisis y para ello vamos a abrir nuestra tertulia en estos momentos. A mi derecha tengo a Roberto Tornamira, que es secretario general de la Federación de Servicios de UGT. Bienvenido. Muy buenas. Y a mi izquierda a José Manuel Otero, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido. Y además hay que destacar otro dato de su biografía, y es que dio clases de Derecho Mercantil tanto al actual presidente del Gobierno, Rajoy, como al anterior, a Rodríguez Zapatero. Así es. ¿Buenos alumnos? Pues sí. Muy buenos los dos y personas que se veía ya entonces que uno iba a destacar en política y el otro en el ámbito del derecho. ¿Quién era quién? En la política Zapatero y en el ámbito del derecho Rajoy. Bien, abrimos ya nuestra tertulia. Comenzamos con una pregunta muy general. Después de muchísimas cumbres europeas, después de muchas semanas decisivas para el euro y no hemos llegado a ninguna conclusión, ¿está demostrando la Unión Europea ser ineficiente? Yo creo que está demostrando ser ineficiente, es decir, porque el problema va empeorando. De hecho, nada más que hay que ver las primas de riesgo de los países intervenidos.
lejos de haber mejorado la situación sigue siendo insoportable, ¿no? Yo he sacado los datos de las primas a fecha de hoy, es decir, Portugal está en 729 puntos básicos, Grecia en 1761. Una situación insoportable después de todos los esfuerzos, todos los recortes que han hecho estos países. Si además a esto le añadimos que hoy el FMI, por boca de su jefe de economía, el señor Blanchard, dice que queda crisis para 10 años, pues desde luego la situación no es nada halagüeña y no se ve despejado el horizonte. ¿Por qué no consigue la Unión Europea por lo menos comenzar a salir de la crisis? Bueno, es que la crisis es muy profunda. Yo creo que la crisis tiene su raíz en Estados Unidos, no tanto en el tema de la subprime como en la política del Tesoro norteamericano de rebajar extraordinariamente los tipos de interés. Eso provocó que las entidades bancarias, en lugar de obtener beneficios a través del negocio bancario, lo tuvieran básicamente a través del crecimiento, y un crecimiento completamente desordenado, incluido en España. Las entidades de crédito no seleccionaron jamás a los deudores, lo que importaba era prestar, no saber si el que se lo prestaba me lo podía devolver, hacer cifra de negocios de préstamo, pero no calidad, y la crisis es profundísima, ¿no? Entonces nos va a costar salir, como decía Roberto, bastante tiempo. ¿Y podemos hablar de esos 10 años? ¿Puede hacer un cálculo? Hombre, hacer profecías en economía es probablemente el terreno donde uno más se puede equivocar, ¿no? Lo que sí es cierto es que parece que no, pero llevamos 4 para 5 años. Esto empieza en 2007 y sin darnos cuenta estamos acabando 2012. Y no se puede decir que ya estemos saliendo, sino que nos aventuran los que entienden un trimestre de 2012 duro y un 2013 tan duro como el 2012. Entonces, la cifra de 10 años depende de cuándo empecemos a contar, no es 10 años a partir de ahora, pues me parece que sí, que van a ser 10 años más o menos. Mencionaba antes la prima de riesgo griega. ¿Hasta qué punto podríamos responsabilizar a Grecia de que la Unión Europea no sea capaz de empezar a salir de la crisis? Hombre, Grecia no es la responsable de la situación de la eurozona. Es decir, en todo caso, Grecia tiene su parte en lo que toca a Grecia, y particularmente el gobierno conservador que había antes del gobierno que durante 2 años lideró el Partido Socialista, el PASOK, que engañó a las cuentas, engañó a Bruselas, y además hay que decir que asesorado por Goldman Sachs, es decir, que es quien más agentes está colocando en los puestos de poder y de control y de dirección y de decisión de la Troika, ¿no? Tanto del FMI como del Banco Central Europeo y de la propia Comisión. Grecia tiene su sino, pero desde luego no se le puede achacar a Grecia. Yo creo que aquí hay que culpabilizar a quien, como decía el profesor, compró dinero muy barato, se dedicó a especular, se metió en prestar sin análisis del riesgo, que es algo básico en el negocio bancario, y ahora todos estamos además ayudando a salir del agujero a esos especuladores, tanto españoles como internacionales, que se retiran de sus posiciones en la banca española, y que es lo que nos está lanzando pues a que no haya mercado, ¿no? A que no tienes dónde acudir para que te presten porque los que te prestaban se están marchando. Con lo cual, los que liaron el lío pues se están yendo de rositas, y los pueblos de Europa, particularmente lo que es el arco sur mediterráneo, pues somos los que estamos pagando los platos rotos, ¿no? Y en todo caso, yo creo que esto es algo planificado, es decir, aquí no es un cúmulo de errores o no es una situación que no sabe nadie, la incertidumbre, esos 10 años que he de matizar. Blanchard decía, contando desde 2008, por lo tanto tendríamos que situar 2018 como límite de esa predicción, estamos a mitad de camino. Pues el problema es este, ¿no? Que yo creo que se está enfocando mal, ¿no? Yo creo que esto está premeditado, y se busca una zona franca en Europa de mano de obra barata, y por eso, pues después de España va a ir Italia inexorablemente. Parecía que las tornas estaban cambiadas a finales de 2011, pero bueno, da igual, el orden de los factores no va a alterar el producto, más allá
de que cuanto más tiempo se mantenga la situación, pues más se acumulan los intereses de la deuda, que por ejemplo en España ya para los presupuestos de 2013 significa más que el salario, la nómina de la función pública. Que esto, cuando se dice alegremente que hay mucho funcionario, mucho empleado público, luego nos damos cuenta que no debe ser tanto, porque la cuenta que hay que pagar de intereses de la deuda supera con creces la nómina, la masa salarial del gobierno. No sé si comparte el argumento. Sí, básicamente sí. Yo lo que añadiría es que Europa ha sido construida a partir de experiencias alemanas que han sufrido en las dos guerras dos gravísimos problemas de inflación. Entonces, el diseño que nos han hecho de Europa era para una Europa cuya misión fundamental era controlar la inflación. Y por eso el Banco Central Europeo no es un banco emisor. Y el Banco Central Europeo no ha desembocado en lo que parece que es una moneda única. Es una moneda única de pago. Todos pagamos con la misma moneda, pero a todos no nos cuesta lo mismo. Como decía muy bien Roberto, a un griego financiarse le cuesta 1.600 puntos, a nosotros en torno a los 400 y pico, y a un alemán un 2%. Entonces aquí hay una desigualdad económica sobre la base de los socios de la Unión Europea que forzosamente se tiene que notar en las economías de cada uno de los países, ¿no? Entonces hay que dar pasos, pero no se atreven a dar los pasos. Están diseñados, pero solo anunciados y muy poco ejecutados, ¿no? Y yo creo que sin que haya una política presupuestaria común o muy controlada, una política fiscal común, un banco europeo único, supervisor único, va a ser muy difícil que pueda haber una política europea y si no más bien varias políticas nacionales de los países que están en Europa. O sea que por tanto habría que pasar, el Banco Central Europeo, hablando de responsabilidades, sí debería jugar un papel mucho más importante del que está jugando para salir de la crisis. Desde mi humilde perspectiva, sí, fíjese usted, Estados Unidos arregla los problemas que tiene emitiendo dinero. Nosotros no podemos emitir dinero y eso es un problema muy grave, ¿no?, para una economía. Entonces, el Banco Central Europeo ha sido diseñado de esa manera y ha habido intentos de cambiarlo, de flexibilizar su política, pero los alemanes se resisten porque tienen en su genética la inflación, ¿no?, y eso es terrible. ¿Culpamos entonces a los alemanes? Bueno, yo culparía a la banca, y a la banca sí, que no tiene nación, ¿no? Da igual bancos alemanes, bancos estadounidenses, bancos franceses, que son los que tienen las mayores posiciones en la deuda de los bancos españoles, todos son responsables, todos han sido irresponsables. El problema es, como decía el profesor, pues cómo se trata la cosa, ¿no? Es decir, el estado de California es un estado hiperendeudado. De hecho, Estados Unidos creo que tiene la deuda pública mayor de todo el planeta, acumulan un 25% de la deuda de todo el planeta, pero a los mercados no les tratan igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen la máquina de hacer billetes, la ponen a funcionar cuando la Reserva lo considera y no hay problema. Aquí en Europa, ¿qué problema se está dando? Pues que los especuladores de países europeos están especulando contra sus vecinos europeos. Entonces, por eso la fuga de capitales, por eso la presión sobre España, unos según sus intereses presionan para que se pida el rescate, otros según sus intereses no presionan para que se pida el rescate, ¿no? En última instancia, yo, estando de acuerdo con el análisis técnico, creo que hay un problema en Europa que es el déficit social de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, desde mi punto de vista, es un club de mercaderes, nació así y así permanece. Y mientras eso sea así, esas decisiones que tienen que tomar vienen lastradas por el déficit de acompañamiento de la sociedad, de los pueblos europeos. Entonces, mientras no resuelvan lo uno, va a ser difícil resolver lo otro. Así que este es un problema muy profundo y muy grave. Sí, yo en esa misma línea añadiría que lo que faltan son líderes filosóficos en la Unión Europea. Hace unos años teníamos a personas como Bertrand Russell, Sartre, gente grandes intelectuales que o decían hacia dónde íbamos o marcaban tendencias. Ahora los intelectuales están desaparecidos, ¿no? A lo mejor yo no los conozco, pero
no veo que haya una gran figura. Yo creo que el problema es más de filosofía. Primero la filosofía, luego la política y luego la economía. Falta una filosofía que nos impregna a todos de hacia dónde vamos. Estamos en pleno siglo XXI y no sabemos a dónde vamos. No hay nadie que nos diga, mi análisis de la realidad es que Europa tiene que caminar, o Occidente tiene que caminar. Falta ese análisis. O si lo hay, yo realmente no lo conozco. Hablando del caso español, usted ha defendido en alguna ocasión, incluso antes de que el Gobierno anunciase su creación, el banco malo, que podría ser un paso interesante a dar. Me quedé muy solo en eso. Pero, mire, yo mucho de economía no sé, tengo un poco de sentido común. Y me parecía que los activos inmobiliarios, por consecuencia tan fuerte de la depreciación, estaban lastrando muchísimo los balances. Y el problema no era ese, es que si los activos eran tóxicos tenía que haber provisiones, lo cual obligaba a retener en el balance muchísimos elementos, dinero que podría estar circulando y no está. Entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió a mí, yo ya lo había leído, pero defendí, miren, de lo que se trata es de aportar todos estos activos por el valor real que tienen, no por el que tienen en balance, a una entidad de gestión de activos tóxicos y a partir de ahí, como todo eso está provisionado, cada activo que se venda, por el precio que se vende es beneficio. Entonces, bueno, yo nada más que hice aplicar mi sentido común a lo que veía, pero no soy ningún experto. No sé si está de acuerdo con la defensa del banco malo. Yo no, ahí voy a discrepar porque además por lo que hoy el señor de Guindos decía, al banco malo van a ir inmuebles de valor superior a 100.000 euros y el crédito a promotor mayor a 250.000. Esto me da un poco de miedo pensar que a lo mejor se pueda estar creando un negocio para las grandes fortunas y al final el pequeño ahorrador, la familia trabajadora que pidió una hipoteca, que está pillada por el paro, que no puede pagar, se las va a tener que seguir viendo con el desahucio y con la entidad financiera en una desigualdad atroz de poder, ¿no? Y esto me da un poco de miedo. Yo, de todas maneras, en UGT, aunque no es una posición oficial, pensamos que el Gobierno, tanto el anterior como este, podría haber hecho alguna otra cosa con los 150.000 millones de euros que ya se han dado a la banca en forma de avales, de inyecciones de liquidez y demás, ¿no? Y era haber nacionalizado el banco, pero no para venderlo una vez saneado, como pretenden hacer con Bankia, sino para gestionar desde ahí esa cartera de inmuebles o de perjudicados o de activos tóxicos y haber creado pues una oferta, por ejemplo, de vivienda pública, de alquiler a bajo precio. Resolvería mucho, por ejemplo, a muchos jóvenes que tienen un grave problema de tener que volver a su casa una vez que han perdido el empleo. Es decir, son ideas que evidentemente el pensamiento único que ha barrido la intelectualidad, en eso coincidimos, pues ideas que no tienen altavoz y cada día, por desgracia, menos, ¿no? Quizás esta cadena es independiente en esto. En España estamos sufriendo un apagón informativo porque las privadas pues se dedican a las tómbolas y a las norias y las públicas pues se dedican a la propaganda de la administración, con lo cual hay un apagón informativo preocupante en España. Pero quizás había ideas, posibilidades además que no son descabelladas. Estamos hablando ya de 150.000 millones de euros que ha puesto la Administración en la banca, sin contar los 50.000 aproximadamente, todavía está por determinar la exactitud, de la petición de ayuda a la banca, más lo que venga con los próximos rescates y los próximos vaivenes. O sea que estamos hablando de a lo mejor pues un 25%, un 20% de la deuda pública española. Bien, pues el tiempo nos dirá si ese banco malo al final ha funcionado o no. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Y a ustedes también. Hasta aquí el color del dinero de hoy. Entrado en recesión, ha tenido ya destrucción de empleo neta en agosto y la tasa de paro en Europa aumenta, mientras en Estados Unidos se ha empezado a estabilizar, pero sigue cayendo lentamente, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que la situación es muy complicada.
¿Y qué errores se están cometiendo? Porque no hacen más que aplicarse medidas del Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Fondo de Estabilidad, y parece que no hacen nada. ¿Qué errores se están cometiendo? Bueno, yo creo que la medicación es la adecuada, pero el diagnóstico fue erróneo, y luego el momento de la aplicación de la medicación también está siendo erróneo, y la dosis. El problema es que los políticos y el gobierno en Alemania no le está diciendo la verdad a los ciudadanos. Les está diciendo que crecen al 3%, sí, pero eso fue el año pasado. Ahora lo que van es a un escenario recesivo, y seguimos sin reconocer los errores y con las políticas que nos han llevado al error, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues hasta que no vea que se hace un diagnóstico adecuado y se da la medicación y la dosis adecuada, pues los economistas tenemos que seguir prudentes. ¿Por qué no se aprende de lo que ya hemos vivido? Parece fácil, ¿no? Es mirar cómo cayeron, cómo salieron, y parece que volvemos a caer. ¿Son ciclos económicos que al final se repiten, hagamos lo que hagamos? Y ciclos de ideas. Y yo creo que si miras la historia de América Latina, tenemos mucha riqueza de este tipo de crisis para haber aprendido. El problema es que esto es una crisis que en Europa no sucedía desde hace 80 años y nos pilla con un poquito de complejos de superioridad. La crisis más comparable con esta, que es la de la crisis de la deuda de los años 80 en América Latina, porque afectó a 45 países del mundo, incluyendo en África y en Asia. En aquella crisis hay un momento crítico donde se cometieron los mismos errores que se están cometiendo ahora, y hay un cambio de gobierno en México, y el presidente nuevo de México, que era Carlos Salinas de Gortari, subió a un micrófono y dijo: si no crecemos, no pagamos. Estamos hablando de errores, de lecciones no aprendidas, pero ¿por qué no aprendemos de la gente que se ha acertado? Y estoy pensando en el caso islandés. ¿Por qué no podemos aplicar esas medidas aquí? ¿O por qué no se aplican? Bueno, yo no creo que los islandeses hayan aceptado. Yo creo que los islandeses no tenían otra opción. El sistema bancario islandés era 11 veces su PIB. Entonces, no tuvieron opción, no podían asumir la deuda externa de sus bancos. Entonces, simplemente dijeron que no porque no había otra opción, pero han asumido la deuda interna. El gobierno islandés ha gastado el 25% del PIB en sanear su sistema bancario, y el consumo privado en Islandia ha caído un 25%. Bueno, o sea, en España ya llevamos gastado con esto de Oliver Wyman el 5% del PIB en sanear el sistema bancario. Ya la gente está escandalizada, y el consumo privado ha caído un 5% desde el 2008. Estamos hablando que en Islandia es todo 5 veces peor. Entonces, de nuevo vemos la parte romántica, que sí, que después de 2 años empiezan a crecer, pero estás creciendo desde la planta 14ª de los otros. Que Europa tiene que caminar, o Occidente tiene que caminar, falta ese análisis. O si lo hay, yo realmente no lo conozco. Hablando del caso español, usted ha defendido en alguna ocasión, incluso antes de que el gobierno anunciase su creación, el banco malo, que podría ser un paso interesante a dar. Me quedé muy solo en eso, pero mire, yo mucho de economía no sé, tengo un poco de sentido común, y me parecía que los activos inmobiliarios, por consecuencia tan fuerte de la depreciación, estaban lastrando muchísimo los balances. Y el problema no era ese, es que si los activos eran tóxicos, tenía que haber provisiones, lo cual obligaba a retener en el balance muchísimos elementos, dinero que podría estar circulando, y no está. Entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió a mí, yo ya lo había leído, pero defendí, miren, de lo que se trata es de aportar todos estos activos por el valor real que tienen, no por el que tienen en balance, a una entidad de gestión de activos tóxicos, y a partir de ahí, como todo eso está provisionado, cada activo que se venda, por el precio que se vende, es beneficio. Entonces, bueno, yo nada más que hice aplicar mi sentido común a lo que veía, pero no soy ningún experto. No sé si está de acuerdo con la defensa del banco malo. Yo no, ahí voy a discrepar, porque además, por lo que hoy el señor de Guindos decía, al banco malo van a ir inmuebles de valor superior a 100.000 euros, y el crédito a promotor mayor a 250.000. Esto me da un poco de miedo pensar que a lo mejor se pueda estar creando un negocio para las grandes fortunas, y al final el pequeño ahorrador, la familia trabajadora que pidió una hipoteca, que está pillada por el paro, que no puede pagar, se las va a tener que seguir viendo con el desahucio y con la entidad financiera en una desigualdad atroz de poder, ¿no?
y esto me da un poco de miedo. Yo, de todas maneras, en UGT, aunque no es una posición oficial, pensamos que el Gobierno, tanto el anterior como este, podría haber hecho alguna otra cosa con los 150.000 millones de euros que ya se han dado a la banca en forma de avales, de inyecciones de liquidez y demás, ¿no? Y era haber nacionalizado el banco, pero no para venderlo una vez saneado, como pretenden hacer con Bankia, sino para gestionar desde ahí esa cartera de inmuebles o de perjudicados o de activos tóxicos, y haber creado pues una oferta, por ejemplo, de vivienda pública, de alquiler a bajo precio. Resolvería mucho, por ejemplo, a muchos jóvenes que tienen un grave problema de tener que volver a su casa una vez que han perdido el empleo. Es decir, son ideas que evidentemente el pensamiento único que ha barrido la intelectualidad, en eso coincidimos, el gobierno que durante 2 años lideró el Partido Socialista, el PASOK, que engañó a las cuentas, engañó a Bruselas, y además hay que decir que asesorado por Goldman Sachs, es decir, que es quien más agentes está colocando en los puestos de poder y de control y de dirección y de decisión de la Troika, ¿no? Tanto del FMI como del Banco Central Europeo y de la propia Comisión. Grecia tiene su sino, pero desde luego no se le puede achacar a Grecia. Yo creo que aquí hay que culpabilizar a quien, como decía el profesor, compró dinero muy barato, se dedicó a especular, se metió en prestar sin análisis del riesgo, que es algo básico en el negocio bancario, y ahora todos estamos además ayudando a salir del agujero a esos especuladores, tanto españoles como internacionales, que se retiran de sus posiciones en la banca española, y que es lo que nos está lanzando pues a que no haya mercado, ¿no? A que no tienes dónde acudir para que te presten porque los que te prestaban se están marchando. Con lo cual, los que liaron el lío pues se están yendo de rositas, y los pueblos de Europa, particularmente lo que es el arco sur mediterráneo, pues somos los que estamos pagando los platos rotos, ¿no? Y en todo caso, yo creo que esto es algo planificado, es decir, aquí no es un cúmulo de errores o no es una situación que no sabe nadie, la incertidumbre, esos 10 años que he de matizar. Blanchard decía, contando desde 2008, por lo tanto tendríamos que situar 2018 como límite de esa predicción, estamos a mitad de camino. Pues el problema es este, ¿no? Que se está, yo creo que se está enfocando mal, ¿no? Yo creo que esto está premeditado, y se busca una zona franca en Europa de mano de obra barata, y por eso, pues después de España va a ir Italia inexorablemente. Parecía que las tornas estaban cambiadas a finales de 2011, pero bueno, da igual, el orden de los factores no va a alterar el producto, más allá de que cuanto más tiempo se mantenga la situación, pues más se acumulan los intereses de la deuda, que por ejemplo en España ya para los presupuestos de 2013 significa más que el salario, la nómina de la función pública. Que esto, cuando se dice alegremente que hay mucho funcionario, mucho empleado público, luego nos damos cuenta que no debe ser tanto, porque la cuenta que hay que pagar de intereses de la deuda supera con creces la nómina, la masa salarial del gobierno. No sé si comparte el argumento. Sí, básicamente sí. Yo lo que añadiría es que Europa ha sido construida a partir de experiencias alemanas que han sufrido en las 2 guerras 2 gravísimos problemas de inflación. Entonces, el diseño que nos han hecho de Europa... no le está diciendo la verdad a los ciudadanos, les está diciendo que crecen al 3%, que sí, pero eso fue el año pasado, ahora lo que van es a un escenario recesivo, y seguimos sin reconocer los errores y con las políticas que nos han llevado al error, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues hasta que no vea que se hace un diagnóstico adecuado y se da la medicación y la dosis adecuada, pues los economistas tenemos que seguir prudentes. ¿Por qué no se aprende de lo que ya hemos vivido? Parece fácil, ¿no? Es mirar cómo cayeron, cómo salieron, y parece que volvemos a caer. ¿Son ciclos económicos que al final se repiten, hagamos lo que hagamos? ¿O? Y ciclos de ideas. Y yo creo que si miras la historia de América Latina, tenemos mucha riqueza de este tipo de crisis para haber aprendido. El problema es que esto es una crisis que en Europa no sucedía desde hace 80 años y nos pilla con un poquito de complejos de superioridad. La crisis más comparable con esta, que es la de la crisis de la deuda de los años 80 en América Latina, porque afectó a 45 países del mundo, incluyendo en África y en Asia. En aquella crisis
hay un momento crítico donde se cometieron los mismos errores que se están cometiendo ahora y hay un cambio de gobierno en México y el presidente nuevo de México, que era Carlos Salinas de Gortari, subió a un micrófono y dijo: si no crecemos, no pagamos. Estamos hablando de errores, de lecciones no aprendidas, pero ¿por qué no aprendemos de la gente que se ha acertado? Y estoy pensando en el caso islandés, ¿por qué no podemos aplicar esas medidas aquí? ¿O por qué no se aplican? Bueno, yo no creo que los islandeses hayan aceptado, yo creo que los islandeses no tenían otra opción. El sistema bancario islandés era 11 veces su PIB. No tuvieron opción, no podían asumir la deuda externa de sus bancos. Entonces simplemente dijeron que no porque no había otra opción, pero han asumido la deuda interna. El gobierno islandés ha gastado el 25% del PIB en sanear su sistema bancario y el consumo privado en Islandia ha caído un 25%. Bueno, o sea, en España ya llevamos gastado con esto de Oliver Wyman el 5% del PIB en sanear el sistema bancario, ya la gente está escandalizada y el consumo privado ha caído un 5% desde el 2008. Estamos hablando que en Islandia es todo 5 veces peor. Entonces, de nuevo vemos la parte romántica que sí, que después de 2 años empiezan a crecer, pero estás creciendo desde la planta 14ª de los sótanos. Entonces, claro, hasta que vuelves a ver la luz en una depresión tardas 3 o 4 años para volver al nivel inicial, ¿no? Es un país muy pequeño, de prácticamente 300.000 habitantes, por lo tanto es más que un país, es un municipio o un pueblo, y yo creo que yo no replicaría. Si España hiciese lo mismo que ha hecho Islandia, yo creo que estaríamos hablando de una gran depresión mundial. No estaríamos hablando. Entonces, claro, que te haga un impago un país de 300.000 habitantes, pues es un drama, pero muy poca gente queda sin cobrar. Que haga un impago un país como España o Italia, estamos hablando de el tamaño del sistema bancario español. Y tóxicos tenía que haber provisiones, lo cual obligaba a retener en el balance muchísimos elementos, dinero que podría estar circulando y no está. Entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió a mí, yo ya lo había leído, pero defendí, miren, de lo que se trata es de aportar todos estos activos por el valor real que tienen, no por el que tienen en balance, a una entidad de gestión de activos tóxicos y a partir de ahí, como todo eso está provisionado, cada activo que se venda, por el precio que se vende es beneficio. Entonces, bueno, yo nada más que hice aplicar mi sentido común a lo que veía, pero no soy ningún experto. No sé si está de acuerdo con la defensa del banco malo. Yo no, ahí voy a discrepar porque además por lo que hoy el señor de Guindos decía, al banco malo van a ir inmuebles de valor superior a 100.000 euros y el crédito a promotor mayor a 250.000. Esto me da un poco de miedo pensar que a lo mejor se pueda estar creando un negocio para las grandes fortunas y al final el pequeño ahorrador, la familia trabajadora que pidió una hipoteca, que está pillada por el paro, que no puede pagar, se las va a tener que seguir viendo con el desahucio y con la entidad financiera en una desigualdad atroz de poder, ¿no? Y esto me da un poco de miedo. Yo, de todas maneras, en UGT, aunque no es una posición oficial, pensamos que el Gobierno, tanto el anterior como este, podría haber hecho alguna otra cosa con los 150.000 millones de euros que ya se han dado a la banca en forma de avales, de inyecciones de liquidez y demás, ¿no? Y era haber nacionalizado el banco, pero no para venderlo una vez saneado, como pretenden hacer con Bankia, sino para gestionar desde ahí esa cartera de inmuebles o de perjudicados o de activos tóxicos y haber creado pues una oferta, por ejemplo, de vivienda pública, de alquiler a bajo precio. Resolvería mucho, por ejemplo, a muchos jóvenes que tienen un grave problema de tener que volver a su casa una vez que han perdido el empleo. Es decir, son ideas que evidentemente el pensamiento único que ha barrido la intelectualidad, en eso coincidimos, pues ideas que no tienen altavoz y cada día, por desgracia, menos, ¿no? Quizás esta cadena es independiente en esto. En España estamos sufriendo un apagón informativo porque las privadas pues se dedican a las tómbolas y a las norias y las públicas pues se dedican a la propaganda de la administración, con lo cual hay un apagón informativo preocupante en España. Pero quizás había ideas, posibilidades además que no son descabelladas. Estamos hablando ya de 150.000 millones de euros que ha puesto la Administración en la banca, sin contar los 50.000 aproximadamente, todavía está por determinar la exactitud, de la petición de ayuda a la banca, más lo que venga
con los próximos. El tamaño del sistema bancario español y el tamaño del sistema bancario italiano conjuntamente es 20 veces el tamaño de Lehman Brothers. Estamos hablando de un evento de altísima magnitud que yo creo que se debería evitar si aprendimos algo de Lehman Brothers. Pues a ver si es verdad que aprendimos algo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Turno ahora para abrir nuestra mesa de debate. Europa, no tendría que ser ni puñetera idea, vamos. Tomándose medidas adecuadas y con gente inteligente y preparada. Yo pienso que en 2 años puede salir. A estas alturas y el tiempo que llevamos ya, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe? O sea, no son capaces de encontrar un mecanismo para atajar esto. Ya ni es España, ni es Francia, ni es Alemania, yo no sé, no tengo ni idea. Cuando los políticos empiezan a tener un poco de sentido común y un poquito menos de egoísmo. Y no dejen que la gente robe a manos llenas y nos cuenten historias a los demás como si fuéramos tontos, que no lo somos. Pues no lo sé, yo espero que pronto, porque me encuentro ahora mismo en una situación crítica de desempleo, entonces tengo esperanza de que sea pronto, pero desde luego no lo sé. Lo veo ahora mismo difícil por el tema de los políticos que no están dando no nos lo están poniendo nada fácil. Bien, pues seguimos tratando de averiguar cuánto queda de crisis y para ello vamos a abrir nuestra tertulia en estos momentos. A mi derecha tengo a Roberto Tornamira, que es secretario general de la Federación de Servicios de UGT. Bienvenido. Muy buenas. Y a mi izquierda a José Manuel Otero, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido. Y además hay que destacar otro dato de su biografía y es que dio clases de Derecho Mercantil tanto al actual presidente del Gobierno, Rajoy, como al anterior, a Rodríguez Zapatero. Así es. ¿Buenos alumnos? Pues sí. Muy buenos los dos y personas que se veía ya entonces que uno iba a destacar en política y el otro en el ámbito del derecho. ¿Quién era quién? En la política Zapatero y en el ámbito del derecho Rajoy. Bien, abrimos ya nuestra tertulia. Comenzamos con una pregunta muy general. Después de muchísimas cumbres europeas, después de muchas semanas decisivas para el euro y no hemos llegado a ninguna conclusión, ¿está demostrando la Unión Europea ser ineficiente? Yo creo que está demostrando ser ineficiente, es decir, porque el problema va empeorando. De hecho, nada más que hay que ver las primas de riesgo de los países intervenidos. Lejos de haber mejorado la situación sigue siendo insoportable, ¿no? Yo he sacado los datos de las primas a fecha de hoy, es decir, Portugal está en 729 puntos básicos, Grecia en 1761. Una situación insoportable después de todos los esfuerzos, todos los recortes que han hecho estos países. Si además a esto le añadimos que hoy el FMI, por boca de su jefe de economía, el señor Blanchard, dice que queda crisis para 10 años, pues desde luego